Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Liderazgo que Inspira. Yo soy Timo y estoy junto con Nati. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es el liderazgo y la frustración. En todos los años de liderazgo, Timo, ¿pasaste por frustraciones? Jamás. No. Yo iba a pensar en contar las mías, pero ahora no me alcanzan los dedos para contar las veces que sentimos frustración, o por lo menos sentí frustración, voy a hablar en primera persona. Es parte de asumir responsabilidades y de tratar de cumplir objetivos. Creo que a veces nos ponemos una exigencia que cuando no la llegamos a alcanzar, nos sentimos frustrados, creo, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que lidiar con esta frustración es necesario para crecer y para que nuestros equipos crezcan. Entonces, considero de suma importancia aprender sobre este tema para que también no nos detenga la frustración ni nos haga retroceder. Así que esperamos que esta temática te ayude a fortalecer tu liderazgo. Quédate con nosotros hasta el final y recordá suscribirte a nuestro canal, darle like a estos videos y esperamos tu feedback de qué opinás al respecto de las cosas que comentamos. Así que bueno, ¿con qué arrancamos en este desarrollo de tema? Bien, primero vamos a definir bien qué es la frustración, ¿no? ¿Qué entendemos por frustración? Y lo que estuve leyendo un poco, y es un sentimiento de insatisfacción o fracaso. Podemos definirla como una emoción que surge cuando un deseo, necesidad o meta no se puede satisfacer o alcanzar. Tiene que ver con un sentimiento de justamente eso, insatisfacción. Y que muchas veces ese sentimiento quizás tuyo no refleja lo que vemos los demás. Sí. Quizás a mis ojos yo creo que vos sos muy exitoso en algo, pero vos internamente te sentís frustrado porque no alcanzaste los estándares que te habías puesto. Creo que justamente ese es el problema, ¿no? Nosotros, y hoy en día, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros consideramos éxito. Si nosotros hoy miramos las mega iglesias o miramos las redes sociales, podemos interpretar algo como exitoso cuando realmente, quizás para Dios no es exitoso, pero después para esa persona que lo está procesando de manera interna quizás se siente súper frustrado o simplemente no hay que compararse. Y también, pero creo que justamente nosotros todo el tiempo nos estamos comparando. Es muy difícil no mirar al costado y no compararse, pero tenemos que identificar realmente qué es lo que la Biblia nos enseña y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso queremos ver algunos ejemplos. Bueno, vamos a hablar específicamente de un ejemplo muy claro en la palabra, que quizás nosotros hasta podríamos decir que fue un fracaso su ministerio. Y estamos hablando de Jeremías. Jeremías capítulo 20, versículo 7 y 8. ¿Qué dice? Dice, oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí. Cuando hablo, me brotan las palabras. Grito violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Qué fuerte lo que dice Jeremías. Y yo me ponía a pensar, imagínate que hoy en día un pastor salga a decir esto. Dios, me engañaste. Como dice la versión Reina Valera, me sedujiste y me dejé seducir. Sería muy fuerte, ¿no? Un ministro que diga, Dios, me engañaste y me dejé engañar. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Estaba diciendo, estoy frustrado porque hago tu voluntad y eso me está trayendo angustia, dolor, porque Jeremías en gran parte de su ministerio vivía de esa manera. Yo creo que el problema es cuando nuestras expectativas son diferentes a las de Dios, ¿no? Entonces, la frustración de Jeremías era que él no estaba viendo resultados. Y su mirada solo estaba puesta en los resultados, cuando la mirada de Dios está puesta sobre primero tu obediencia, que hagas su voluntad, y quizás los resultados no son a simple vista en este tiempo, y Dios, su plan es muchísimo más grande y sus tiempos no son los nuestros, y creo que la frustración viene cuando, si bien
quizás estamos haciendo la voluntad de Dios, nuestro objetivo o nuestros resultados difieren a los que Dios está considerando en este tiempo con nosotros. Tal cual, creo que es ahí, es en ese momento cuando nosotros vemos que las cosas no fluyen como nosotros queremos. Por eso, al principio cuando lo definíamos, decía como cuando nuestro deseo o cuando nuestra satisfacción no es saciada. No tiene que ver con la voluntad y el compromiso o el propósito de Dios, tiene que ver con nosotros. Y cuando nosotros cambiamos el orden de la ecuación, no va a dar lo mismo, porque nosotros tenemos que poner el foco en el propósito y en la voluntad de Dios. Y cuando nosotros lo alteramos y lo cambiamos por nuestro deseo personal, por nuestra satisfacción, en el momento que nosotros no alcancemos ese estándar o no veamos el resultado, como en el caso de Jeremías, vamos a caer en la frustración. Y creo que eso es lo peor que nos puede pasar, porque nos puede golpear tanto que nos puede hacer desistir del cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Terrible, o sea, las consecuencias que puede tener. Por eso este episodio es para aquellos que hoy se están sintiendo frustrados, para aquellos que sienten que fracasaron, como vengo tantos años haciendo las cosas para Dios y no veo resultados, no veo que nada mejore, que no crecemos y comenzamos, como dijiste vos al principio, me comparo con otros que empezaron en el mismo tiempo que yo y hoy alcanzaron más cosas y yo no. Bueno, cuando este episodio está pensado para todos aquellos que hoy están queriendo abandonar por este sentimiento de frustración. Cuando empecé en el liderazgo hace muchos años, en la iglesia donde yo me congregaba, uno de los objetivos que teníamos o que nos proponíamos era poder hacer los que se llamaba en ese momento encuentro, que era, vos tenías un grupo de discipulado en donde tenías X cantidad de personas y la idea era que vayan a ese encuentro para que tengan un encuentro con Dios. Cuando empecé, había muchísima gente en el grupo de discipulado con el que yo estaba. Pasamos, no sé, de 5 a 30, una cosa así. Y yo me sentía muy frustrado porque invitaba a todo el mundo a ir a un encuentro y nadie quería ir. Y me sentía re mal porque decía, Dios, al final yo quiero que te conozcan a vos y mi intención era buena, pero no era mi responsabilidad que las personas tengan un cambio o que quieran tener un encuentro con Dios. Mi responsabilidad era predicar la palabra. Creo que cuando nosotros caemos en esa es donde empezamos a alterar, como decíamos hace un rato. Y entender hasta dónde llega mi actuar y hasta dónde tengo que dejar a Dios también actuar, porque creo que Dios no nos llamó a convencer a la gente, nos llamó a predicar su palabra y contarle las buenas noticias. Y creo que la frustración viene cuando yo empiezo a pensar, bueno, nadie se convierte. No, pero esa no es tu función. Dice que el Espíritu Santo va a traer convicción en las personas. Mi función es predicar el Evangelio de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y creo que cuando empezamos a alterar el orden de las cosas que tengo que hacer, ahí es donde comienza la frustración. Totalmente. Primero vamos a ver algunos puntos en cuanto a la frustración para poder detectar y para poder identificar y para poder salir de ese lugar. Primero y principal, lo que creemos y consideramos es reconocer ese sentimiento, reconocer que nos sentimos frustrados, reconocer que sentimos que fracasamos. Reconocer, no está mal reconocerlos. Acá podemos ver en el versículo 20 que leíamos recién de Jeremías, Jeremías decía, Dios, en otras palabras está diciendo, siento que fracasé. Hablo tu palabra y pareciera que me va mal cuando hablo tu palabra. No veo el resultado y no veo el efecto de ser tu siervo y ser tu ministro en ese momento. Ser la persona, era la voz de Dios en ese tiempo, pero él tuvo que parar y decir, Dios, esta es mi situación. Creo que no es algo que sea popular. De hecho, hoy si un pastor se levanta y dice, me siento frustrado, lo podríamos llegar hasta condenar nosotros porque tenemos a veces como esa costumbre de querer sacar conclusiones y deducciones de las personas y en vez de entender la situación que están atravesando y que no está mal reconocer que
que nos sentimos frustrados. Entonces, primeramente, es validar esa emoción. En uno de los episodios donde hablamos de inteligencia emocional, veíamos a un Jesús que él validaba sus emociones. Acá también Jeremías estaba validando sus emociones. Esto es lo que estoy sintiendo en este momento. Yo creo que a veces nos mata la religiosidad entre nosotros, pero también hasta incluso con Dios. O sea, Jeremías tenía un nivel de confianza con su Dios que no tuvo problema en decir: Dios, siento que me engañaste. Y es fuertísimo lo que le dijo, pero él le expresó lo que había en el corazón. Digo, si no podemos expresarle a Dios lo que nos pasa, ¿con quién vamos a poder hacerlo? ¿No? Entonces creo que el primer paso es: reconoció que se sentía frustrado. Segundo paso, lo habló directamente con Dios. Dios, me siento frustrado, siento que me engañaste. Esto no era lo que yo entendí cuando firmé el contrato al principio. Y después, bueno, en ese caso, pobrecito Jeremías estaba mega solo, pero en el caso de hoy en día nosotros, si tenés un líder de confianza, tu pastor, quien sea que sea una figura espiritual en tu vida, bueno, que puedas hablar y que puedas buscar ayuda también, porque me parece que siempre la mirada de otro desde afuera también ayuda un montón. Totalmente. Y una vez que nosotros reconocemos y aceptamos que estamos en esa situación, otro de los puntos que entendemos es hacer una pausa. No solamente reconocer la situación en la que estás, sino tomate un tiempo para meditar. Meditar en la palabra y meditar en la situación en la que estás atravesando. Identificar qué es lo que provocó esa frustración. Y primero tratar de identificar cuál fue el disparador de la frustración. No sé, pudo haber sido que una persona te desilusionó dentro del ministerio. Somos seres humanos y fallamos continuamente. Nosotros como líderes vamos a fallarles a nuestros discípulos y nuestros líderes a nosotros en algún momento nos pueden fallar. Pero nosotros tenemos que también entender de qué es parte del aprendizaje. Entonces, cuando nosotros identificamos cuál es el disparador, el motivo por el cual estamos teniendo ese sentimiento de frustración, tratar de entender qué puedo aprender de esta situación. Cada situación nos puede enseñar algo. De hecho, si nosotros sabemos utilizar cada situación que atravesamos, vamos a entender el versículo de Pablo, ¿no? Cuando hay una dificultad, me alegro. Para nosotros, en nuestra lógica, es incoherente lo que le está diciendo, pero él entiende que todo le ayuda bien porque él ama a Dios. Y cuando nosotros tenemos ese entendimiento, vamos a identificar lo que nos llevó a la frustración, pero también vamos a encontrar algo positivo y algo que nos enseña. Después... Espera, antes de seguir al siguiente punto, me gustó mucho esto de hacer una pausa. Muchas veces en el activismo eclesiástico, como no nos permitimos frenar ante una situación de que nos damos cuenta que estamos mal, porque mira si la gente se entera, qué van a opinar, qué van a decir, cómo voy a frenar. Y creo que lejos, o sea, seguir haciendo cosas con un sentimiento de frustración tampoco va a ayudar a nadie, ni a vos mismo, ni a la gente que está a tu alrededor. Por eso, hacer una pausa, buscar la dirección de Dios, dejarse fortalecer por Dios y por personas de confianza que puedan levantarte los brazos en un tiempo donde te sentís frustrado, creo que es necesario, no solamente es importante, es necesario de hacer, porque si no, no vamos a poder bendecir a otros, porque nosotros necesitamos ayuda o necesitamos de fuerzas nuevas, ¿no? Entonces creo que el hacer una pausa es algo que muchos, voy a nombrar hasta pastores, no se lo permiten. Sí, creo que es trágico que no podamos hacer una pausa y reflexionar. Jesús vivía haciendo pausas en su ministerio. Quédense acá, yo me voy, y pasaba del otro lado y se iba a tiempos de oración. Y Jesús no es que lo hacía porque estaba frustrado, pero sin embargo entendía y nos dejaba ejemplo de la necesidad de hacer pausas, de alejarnos un poco, de tener tiempos de intimidad con Dios. Creo que también a veces en el activismo hacemos tantas cosas que no reflexionamos en lo que estamos haciendo ni el por qué lo estamos haciendo. Entonces después, cuando me mato haciendo cosas y no veo resultados humanos que yo espero ver, me frustro. Creo que
vivimos tapando situaciones y sentimientos con actividades, vivimos tapando lo que sentimos realmente. Y esto lo hablo principalmente para los hombres, que nos cuesta reconocer lo que sentimos, nos cuesta ser sinceros con Dios y con nosotros mismos, y mucho más a veces reconocer que estamos atravesando por alguna situación particular, y a veces nos cuesta validar nuestras emociones. Es necesario que nosotros tomemos la iniciativa de decir: me estoy sintiendo mal, siento que fracasé en esto, siento que esto no me está llevando a buen puerto, y tomar la decisión de empezar a reconocer, encontrar cuál es el punto, aprender de la situación y también entender esto: ¿puedo controlar o no la situación esta? De lo que me pasó y lo que me frustra, ¿está dentro de mi círculo de influencia? Es decir, ¿yo puedo hacer algo, puedo tomar una decisión para modificarlo? Porque a veces lo que nos frustra es la actitud de una persona, pero yo no puedo hacer nada para cambiar la actitud de una persona. Y si te frustra, creo que ahí es donde nosotros tenemos que cambiar el enfoque. El problema no es la actitud de la persona, el problema es la respuesta o la emoción y el sentir que nos provoca esa actitud. Y ahí es donde nosotros empezamos a madurar y a crecer espiritualmente y emocionalmente, porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada para cambiar a las personas, y eso lo tenemos que tener súper claro. Quien provoca el cambio es el Espíritu Santo. Entonces, si corresponde a otra persona, puedo orar, que es muchísimo, puedo ayunar, puedo interceder por esa persona, pero no puedo hacer nada porque está lejos de mi círculo de influencia. ¿Puedo afectarlo con mi ejemplo? Sí, pero no puedo cambiar y decidir por la otra persona. Así es. Y el siguiente punto, ahora sí, es revisar tus metas y objetivos. Recordá cuál es tu llamado, a qué fuiste llamado. Es lo que decía yo un poco al principio. ¿Fuiste llamado a convencer y traer convicción en la gente, o fuiste llamado a predicar y que el Espíritu Santo haga el resto? Creo que volver a recordar y a buscar en su palabra cuál es mi llamado, cuál es mi responsabilidad, también nos baja ese peso, como que cae, ¿no? Porque ya no siento la presión de tener que convencer a la persona. Ah, buenísimo, eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Entonces yo solo me dedico a hablar, a invitar, a acompañar, pero el resto lo hace Dios. Totalmente. Mira lo que dice Jeremías 1:10. Jeremías 1:5. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. El verso 10. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a las naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Y el verso 19 dice: ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo el Señor he hablado. Bueno, sí, Jeremías volvía a recordar las palabras que Dios le dio al principio. Él fue llamado a ser profeta a las naciones, y un profeta es alguien que habla de parte de Dios, que transmite un mensaje de parte de Dios. Por lo cual, si Jeremías hacía un análisis de su actualidad, estoy cumpliendo con el plan de Dios, porque lo que Dios me está diciendo que diga, lo estoy diciendo. El problema es que, claro, no son cosas lindas. Entonces, la gente, en vez de ser confrontada y arrepentirse, se rebelan, se enojan y me atacan. Pero el único deber que tenía Jeremías lo estaba cumpliendo. Así que Jeremías, a los ojos de Dios, era un exitoso bárbaro. Pero a lo que él estaba enfocado era un fracasado. Porque volvemos a lo que dijiste, nos enfocamos en los resultados, y eso es obra del Espíritu Santo. Y Mateo 28:18-20 dice: Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y acá quiero resaltar esto: nosotros tenemos que enseñar a los nuevos discípulos. No vamos a provocar que ellos aprendan, y no vamos a hacer que ellos cambien. Nuestro llamado es hacer discípulos, enseñarnos, prepararnos y tratar de desarrollarnos nosotros para darle
cada vez de una mejor manera y con un mejor enfoque la palabra de Dios y tratar de nutrirlos de la mejor manera. Y ser ejemplos. Y ser ejemplo, pero no es el resultado nuestro llamado. Dios no nos llamó a ganar X cantidad de personas y a veces miramos eso como un éxito. A veces miramos las iglesias mega multitudinarias y creemos que eso es éxito. Y el llamado es a ser discípulo, no a tener una iglesia multitudinaria. Y hay que separarlo, porque cuando nosotros erramos en el enfoque, es probable que terminemos frustrados y terminemos desistiendo del llamado de Dios. Totalmente, y entendamos que en los últimos tiempos cada vez menos la gente nos va a escuchar, nos va a querer escuchar si hablamos de parte de Dios, porque la misma palabra dice que en los últimos tiempos la gente va a querer escuchar solo un mensaje y es el que quieran ellos escuchar, ¿no? Que todo te va a ir bien, de que no pasa nada, de que podés amar a Dios y seguir en tu pecado. Entonces, si vos realmente sos alguien, un mensajero, un portador de la palabra tal y cual está escrita, quiero decirte que la gente no te va a querer escuchar, la gente no va a querer seguirte, porque es contrario a lo que la palabra dice, ¿no? Y es más, Jesús enseñó sobre la frustración. Los envío, pero sepan que cuando las casas no lo quieran recibir, sacúdanse el polvo y sigan, avancen, continúen, porque seguramente va a haber gente que sí quiera escucharlos. Pero Jesús, antes de mandar a los 70, les dice: che, prepárense para la frustración, pero que no los detenga, avancen con esto. Está buenísimo porque, bueno, Jesús nos da cátedra de cada cosa que hablamos de cada episodio, pero creo que es tiempo de que nosotros empecemos a hacer una reflexión de ver en dónde está puesto nuestro objetivo. Quizás el motivo de nuestra frustración es porque no estamos alineados con lo que Dios quiere. Quizás nos frustramos porque estamos esperando un resultado cuando realmente lo que necesitamos es cumplir la voluntad de Dios. Jeremías 29 dice: sin embargo, y esto cuando lo leía creo que es uno de los versículos que más conmueve, porque cuando entendés la historia de Jeremías, lees este versículo y te conmueve. El 29 dice: sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como un fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla. No puedo hacerlo. Es increíble cuando el Espíritu Santo te da convicción de cuál es la voluntad y el propósito de Dios en tu vida. Por más de que vos te sientas frustrado, si vos estás en el camino de la voluntad de Dios, no vas a poder contenerlo. Va a haber algo más fuerte adentro tuyo que te va a empujar a hacer la voluntad de Dios. De hecho, muchos de los que están escuchando, o incluso nosotros, ¿cuántas veces hemos querido abandonar, dejar, decir, ya está, dejo esto, no es para mí? Y sin embargo, acá seguimos porque ese fuego del que habla Jeremías también lo tenemos vos y yo, y es ese fuego que no nos deja detenernos ni retroceder, sino avanzar porque estamos dentro de la voluntad de Dios, pese a que quizás las cosas no suceden de la manera en que nosotros consideramos. Jeremías 15:16 dice: cuando descubrí tus palabras las devoré, son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor de los ejércitos celestiales. Evidentemente Jeremías amaba a Dios y amaba cumplir el propósito de Dios. Por eso yo creo que a pesar de su frustración, si nosotros miramos la historia de Jeremías, nadie se convirtió. Podríamos catalogarlo como un terrible fracaso, pero cada una de las profecías que Jeremías dijo, todo lo que profetizó se cumplió al pie de la letra. Entonces, no midamos el éxito como el mundo mide el éxito. Midamos el éxito en Dios, si estamos cumpliendo o no la voluntad de Dios, si estamos caminando en lo que Él nos dio como su asignación. Eso es el éxito. El éxito no es alcanzar a multitudes. Quizás solamente tenemos que tocar a un Pablo y ese va a transformar una nación, va a transformar el mundo y lo va a revolucionar. Y veo ese contraste entre los versículos donde Jeremías estaba súper frustrado diciéndole: Dios, me engañaste, a estos últimos que leíste donde Dios, me llenas el corazón con tu presencia, con tu fuego, tu palabra me levanta, me fortalece. Ese contraste de estos dos Jeremías que encontramos. Sin embargo,
la situación no había cambiado entre uno y otro. Simplemente Jeremías encontró deleite en Dios y en su palabra. Quiero decirte que si estás frustrado, no se te va a ir la frustración Dios respondiéndote a lo que vos querés. Entonces quizás es, bueno, estoy frustrado porque solo tengo 10 congregantes. El día que tenga 100, se me va la frustración. No, la frustración se te va a ir cuando te deleites en Dios, pese a que tu situación externa siga siendo la misma. Y creo que esto es importante entenderlo para que podamos hacer ese clic que hizo Jeremías, ¿no? Bien, si llegaste hasta acá, queremos agradecerte por quedarte con nosotros. La verdad que este tema creo que es muy lindo, muy interesante. Si alguna vez te sentiste frustrado, si querés o necesitas también que estemos hablando o charlando con vos o aconsejándote en algo, también te invitamos a que nos puedas escribir en redes sociales, por Instagram, por TikTok. Estamos como Timo y Nati Podcast. Nos puedes buscar, nos puedes seguir, sugerir también temas. Y bueno, vamos a lo que sería a la frase final. Sí, saber que contás con nosotros. Creo que en definitiva sí. es eso. Bueno, antes que nada, tomate siempre el tiempo de orar y meditar en su palabra. Recordá que ese es tu lugar seguro. Y ahí vas a poder encontrar fortaleza en Dios. Nuestra frase final es de John Maxwell y dice: los errores no son fracasos, son señal de que lo estamos intentando. Me encanta esto porque nos quita la presión de que nos podemos equivocar. Si estamos cumpliendo la voluntad de Dios, podés equivocarte, podemos equivocarnos, podemos fallar, hasta podemos tropezar, pero levántate. Yo creo que este es el tiempo en donde como hijos de Dios tenemos que estar para extender la mano, no estar para condenar a nadie. Y si fallaste, si te equivocaste, te invito, volverlo a intentar. Contás con nosotros, podemos ayudarte y si no, vamos a tratar de lograrlo juntos, porque ese es el llamado de Dios. No sientas que fracasaste, no sientas frustración y si la sentís, reconocela, pero canalizala y busquemos juntos aprender, porque de eso se trata, desarrollar, crecer y aprender cada día para ser cada vez mejor para el reino de Dios. Y como le dijo Dios a Elías, largo camino te resta. Así que a salir de esa cueva, a salir de la frustración y deleitarte una vez más en Dios, que en Él vas a encontrar nuevas fuerzas y vas a continuar, porque si estás con vida es que todavía hay un plan que tiene que ser cumplido en tu vida. Así que esperamos que esta palabra te dé fuerzas nuevas en esta semana. Nos vemos la próxima, esperamos que sigas muy bien.